Este nuevo capítulo trata sobre el deseo de Dios. Se puede leer en el Catecismo los números 27 a 49. Lo primero que tenemos que ver es que Dios se manifiesta a los hombres a través de la creación. La palabra revelar significa quitar el velo que esconde algo. En teología designa la manifestación que Dios hace sobre sí mismo y sobre el mundo. Podemos hablar de una revelación natural en la que Dios manifiesta su majestad y su omnipotencia mediante hechos, como es la creación. Y contemplando estos hechos, contemplando la creación, el hombre puede llegar al conocimiento de Dios, aunque no sea un conocimiento pleno y perfecto. Lo atestigua el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, donde dice: desde la creación del mundo, las perfecciones invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se han hecho visibles a la inteligencia a través de las cosas creadas. Y el Concilio Vaticano I, en el siglo XIX, recordaba: Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Es decir, la creación es un camino hacia Dios. El universo, con todo el orden que manifiesta, con las relaciones que hay, su progresivo desarrollo, es un signo de la presencia y de la belleza divinas. Llegar al conocimiento de Dios a través de la naturaleza no significa percibirla ya como creada. Esa naturaleza se percibe como creada solo al final de las reflexiones. Lo que uno ve es el orden, lo único que ve uno es la belleza, lo que ve uno es cómo hay una causa que originan determinados fenómenos, cómo hay unas interrelaciones, un orden intrínseco, unas leyes que al final conducen a esa reflexión de que todo eso obedece a una inteligencia creadora. Pero aunque se hable solamente como de un ser superior, esas facultades que hemos recibido, la inteligencia, la sensibilidad, la captación por los sentidos, nos hacen capaces de conocer la existencia de un Dios personal. Para que el hombre pueda entrar en la intimidad de ese Dios personal, sin embargo, hace falta que Dios se manifieste expresamente. Dios ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación. No solamente se manifiesta, sino que nos hace capaces por la fe de acoger esa manifestación especial suya. Hay una serie de pruebas de la existencia de Dios que pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana. Tenemos las pruebas cosmológicas, tenemos las pruebas de Santo Tomás, tenemos las pruebas ontológicas, son diversas tentativas que se han hecho a lo largo de los siglos, en las cuales la ciencia filosófica trata de llegar a ese conocimiento de Dios por sus últimas causas. Claro, la filosofía no sigue el mismo método que las ciencias naturales. Las ciencias naturales, en principio, tratan de explicar cómo ha llegado a ser el mundo. Y la filosofía, que busca la verdad en sus últimas causas, trata de explicar por qué hay algo en general. En ese sentido, las pruebas de la existencia de Dios no son demostraciones de tipo científico natural, no explica cómo
es Dios o cómo Dios ha originado todo, sino que son argumentos convergentes que van uniéndose y que al mismo tiempo son convincentes y que permiten llegar a una verdadera certeza, como tantas otras cosas de este mundo, en la cual, a través de una serie de causas que se van concatenando, llegamos a la existencia de algo. Esas pruebas tienen como punto de partida el mundo material, porque las personas conocemos a través de los sentidos y también el mismo ser de la persona humana. Entonces, a partir del mundo material, si uno se remite solo a la materia original, no se explica nada. La materia está sometida al cambio, es imperfecta y no se explica por sí misma. Por eso, Tomás de Aquino, resumiendo las mismas pruebas que ya venían de la filosofía clásica, habla de la existencia de Dios a través de las últimas causas. Observamos que todas las cosas están en movimiento, que hay un continuo sucederse de cosas, ponerse en marcha con unas finalidades, etc. Entonces, tiene que haber un primer motor inmóvil que sea el que haga que todo lo demás se mueva. Vemos que una cosa es producida por otra, hay una serie de causas eficientes que ponen en marcha otras realidades. Tiene que haber una primera causa que sea increada y que sea el origen de todas las demás. Ninguna de las cosas que conocemos son necesarias por sí mismas. Nosotros mismos hemos nacido, morimos y nuestra existencia no es necesaria. Para que toda esta serie de seres contingentes puedan existir, es necesario que haya un ser necesario por sí mismo, que no dependa de nadie. Lo mismo vemos como en la misma naturaleza hay muchos grados de perfección. Entre una piedra y un ser humano vamos pasando por los animales, las plantas, y así vemos que hay una perfección que está intrínsecamente unida a las realidades naturales, y hay un ser perfecto por esencia que es el que da sentido a todas esas perfecciones. Y lo mismo la finalidad. Cuando nosotros hacemos algo, lo hacemos por un fin, y lo mismo los animales. O sea, no son conscientes de esa finalidad, pero eso lo hacen. Una abeja que coge el polen de las plantas y lo deposita en el panal para hacer la miel, pues al final está actuando por un fin, pero aunque no sea consciente, ahí está esa finalidad. Bueno, pues ese fin es Dios mismo el que le ha puesto a todas las cosas como una finalidad natural que termina en él. Eso en relación con las cosas materiales. Si nos fijamos en la persona humana a partir del hombre, tenemos experiencia de nuestra finitud, ¿no? Las preguntas sobre el sentido de la vida, de dónde vengo, a dónde voy, por qué estoy aquí, en estas circunstancias, o el sufrimiento, por qué el dolor, por qué las catástrofes naturales, la misma muerte, la experiencia de la muerte, cómo es posible que el cuerpo se destruya cuando el alma, cuando mi ser aspira a la plenitud y a la infinitud. Lo mismo desde el punto de vista de la felicidad que todos buscamos. Encontramos muchas cosas que nos dan una satisfacción, un placer, un gusto, una cierta felicidad, una felicidad que sin embargo acaba, que no es nunca plena. El deseo de infinitud que tiene la persona humana, nuestro conocimiento, pues nos gustaría abarcar muchísimas cosas, más de las que podemos, y nos gustaría conocer todo el universo, y
mandamos cohetes y exploración mediante satélites a los planetas cercanos o a la Luna. ¿Por qué? Pues porque no nos conformamos ni siquiera materialmente con la finitud, con los límites que tenemos. Y no digamos nada si hablamos de la verdad, que es algo infinito, algo inabarcable, o de la justicia, que nunca se puede cumplir. Tenemos además el testimonio de la propia conciencia. Nuestra libertad hace que tengamos ese sentido de que somos algo incondicionado, que hay algo absoluto en nuestro interior que nos advierte de las cosas que vamos a hacer, si son buenas o malas, que las aprueba en el caso de que sean buenas, que las reprende en el caso de que son malas. Y sobre todo, pues hay una pasión que es la madre de todas las pasiones, que es el amor. Bueno, pues el amor, ¿a dónde lleva? Es precisamente a Dios. Dios es amor. ¿Bien? El amor es deseo de Dios. El amor humano, por muy alto que sea, puede decepcionar y de hecho decepciona. Ansiamos un amor infinito, un amor eterno, un amor absoluto que vemos que en esta vida no se puede alcanzar. Solo Dios puede llenar el corazón humano. Como decía San Agustín, inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Y por eso también recordaba que la había estado buscando a Dios fuera de sí y no se había dado cuenta de que estaba dentro de él. Tarde te encontré. Sí, el deseo de Dios está escrito en el corazón del hombre, aunque no sea de una manera clara, nítida, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer hacia sí al hombre, y solo Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Hay otro factor unido precisamente a la dignidad humana. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios, nos recuerda la Iglesia. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento. Pues no existe sino porque, creado por Dios, por amor, es conservado siempre por amor y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. Son palabras del Concilio Vaticano II. Como recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos. Y vemos cómo en todos los pueblos, donde ya se tiene constancia de que eran seres humanos, había sacrificios, cultos, había enterramientos. Luego, pues la antropología, al recorrer el mundo por los primitivos, lo ve que tienen sus oraciones, que tienen sus formas de religiosidad. Estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. Y ahí es donde entra la fe. El que opta por Dios, lo que está haciendo es optar por darle un sentido al mundo, sentido que nos sobrepasa con frecuencia. No es una manera ingenua de evitar el conocimiento, la ciencia, no, sino que es conocer el mundo y a uno mismo por sus últimas causas. El mundo está hecho de tal manera que no es comprensible sin Dios. Y por eso es más razonable creer que Dios existe que creer que Dios no existe. La fe en Dios nada tiene que ver con una negación del pensamiento. Más bien es el fundamento último del pensamiento y una invitación constante a pensar. Precisamente, como recordaba también San Juan Pablo II, una fe que no se hace vida, una fe que no se hace cultura, es una fe que no es verdaderamente comprendida. Por eso,
Es muy importante que dispongamos de los recursos necesarios para hablar de Dios en el lenguaje de nuestro tiempo, de nuestra época, con todo el bagaje cultural y teológico necesario. ¿Cómo hablar de Dios? Pues lo primero es recordar que Dios es un misterio absoluto. Dios es un misterio absoluto. Como seres finitos no podemos comprender nunca el ser infinito que todo lo abarca. Nuestro lenguaje sobre Dios, por tanto, es limitado. Utiliza lo que llamamos la analogía con la grandeza y hermosura de las criaturas. Todo eso se sublima, se quita lo que tiene de imperfecto y se le da la trascendencia que corresponde. Dios es infinitamente más grande que nuestras imágenes y nuestros conceptos. De tal manera que todos ellos expresan más bien lo que Dios no es que lo que Dios es. Decía el Concilio de Letrán, en el siglo XIII. Entre el Creador y la criatura no puede señalarse una semejanza sin ver que la desemejanza es aún mayor. Después de esta breve exposición, podemos ver algunas cuestiones que resume el catecismo, preguntas que nos podemos hacer. ¿Es el hombre por su naturaleza y por vocación un ser religioso? Son cosas que cada una puede contestar pensando, reflexionando sobre lo que hemos visto, comentándolo con los demás. Viniendo de Dios y yendo hacia Dios, el hombre puede vivir una vida plenamente humana si no vive libremente su vínculo con Dios. El hombre está hecho para vivir en comunión con Dios, en quien encuentra su dicha. Cuando yo me adhiera a ti con todo mi ser, no habrá ya para mí penas ni pruebas. Mi vida, toda llena de ti, será plena, decía San Agustín. Cuando el hombre escucha el mensaje de las criaturas y la voz de su conciencia, puede alcanzar la certeza de la existencia de Dios, causa y fin de todo. Puede ser conocido con certeza por sus obras, gracias a la luz natural de la razón humana, que existe un único Dios verdadero, nuestro Creador y Señor. ¿Podemos nombrar realmente a Dios partiendo de las múltiples perfecciones de las criaturas, semejanzas del Dios infinitamente perfecto, aunque nuestro lenguaje limitado no agote su misterio? Y en el Creador la criatura se diluye, dice el Concilio Vaticano II. Por eso los creyentes sabemos que somos impulsados por el amor de Cristo a llevar la luz de Dios vivo a los que no le conocen o le rechazan. Por último, si quienes habéis visto y escuchado este breve resumen tenéis alguna pregunta que hacer, me la hacéis llegar y la responderé oportunamente. Muchas gracias.